Ok, uno entre poco, ¿eh? Dale, Cris. 3, 2, 1, para, ¿eh? Para. Gracias, Susana, te amo. Bueno, creo que estamos en vivo. Sí, Ok, sí. ahora sí. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buen despertar, buen dormir. Amén. Estamos desde Zurich o desde Bülach, ciudad cerca del aeropuerto de Kloten. Y tu hermano estás en Birmendorf. Detrás del Berg. No se escuchó nada, pero bueno, está bien. Te lo vuelvo a repetir. Detrás del Whitleyberg. Ahí está, detrás del Wettliberg, que es una montañita que está al costado de Zurich. Les damos la bienvenida. Este es desde el balcón número 51 en tiempos de cuarentena. En tiempos de cuarentena abierta en Suiza, pero en gran parte del mundo cuarentena muy cerrada. Aquí uno puede circular, pero se recomienda tener distancia de seguridad de 2 metros con las personas y tratar de no reunirse, sino solo con los grupos de familia. Digo esto porque estamos lejos por eso. Realmente nos ven desde un mismo lugar. Ahora estamos en 3 sedes distintas porque tenemos nuestra hermana Génesis con el pastor Chris, que es nuestro moderador. Por ahí ustedes no lo ven en Facebook, pero en Zoom está. Nos están ayudando. Así que si tienen preguntas, consideraciones, aliento, versículos, pueden escribirlo, que nuestra hermana Génesis nos lo hará llegar por WhatsApp. Hoy, hermano, vamos a hablar de Juan 1. Seguimos en esta aventura, entrando en la palabra del Señor, compilando las verdades eternas, extrayéndolas, proclamándolas. Desde Juan 1:18 hasta ahí habíamos llegado. ¿Qué te parece, amado? Muy hermoso. Podemos orar para que el Señor nos bendiga y derrame Amén. su luz celestial. Amén. Ora tú, amado. Vale. Bendito Señor, es para nosotros un gran placer. De verdad, tú lo sabes, Señor. Tú ves nuestros corazones. De poder ver cómo nos perseveras en hacer esto tan sobrenatural, tan inhumano, que es abrir tu palabra y exponerla. Señor, ante este suceso solo queremos agradecer por permitirlo, porque es tu Santo Espíritu, porque solo tú puedes dar hambre y sed de tu palabra. Solo tú puedes atraer al pecador ante esta revelación y podernos exponer ante ella, para que ella nos exponga tu voluntad, tu persona, tus atributos. Es maravilloso, Señor. Es maravilloso podernos encontrar contigo, Jesucristo, por medio de estas páginas hermosas donde tu sangre nos salpica el alma y donde tu paz nos lleva a la armonía hermosa de los textos, de comas, puntos, tildes, preguntas, respuestas, argumentos, parábolas, historias, poesías, relatos, todo ello, Señor, hablándonos constantemente de ti, de tu gloria, de tu grandeza, de esa eternidad que nos has deparado a los que en ti hemos creído, a aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados a ti, aquellos que hemos sido alcanzados por esta gracia irresistible, imparable. Gracias, Señor, por el corazón de Génesis, Cris, que están allí, este hermoso matrimonio. Sigue tú bendiciéndolos, derramando, oh Señor, abundantemente más y más de tu santa luz, como ya lo has hecho y lo seguirás haciendo. Y así también de Mirko, su esposa Miriam, sus hijos. Bendice a mis amados pastores, bendice a estos hombres. Y gracias, Señor, por tenernos aquí, en este balcón más, donde podemos asomar nuestras cabezas en el balcón de la eternidad y contemplar estos paisajes maravillosos, donde es desbordante la cantidad de, de todo lo que nos muestras, que podemos captar solamente el borde de tus mantos, Señor, y quedarnos perplejos. Visítanos, Santo Espíritu, ven a nosotros, abrázanos en tu santa presencia, sumérgenos. Te lo pido, quebranta nuestros corazones, muestra más esos pecados que no vemos, Señor, y permítenos arrepentirnos de los que vemos y que podamos crecer más y más a la imagen y el carácter de Jesucristo. Te lo pedimos por favor y te lo agradecemos por permitirnos abrir tu palabra. En tu santo nombre, muchas gracias.
Amén. 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 En tanto que orabas, estoy compartiendo. Ya estoy terminando. Ahí está. Tengo que compartir porque no puedo hacer lo otro desde mi perfil. Y ahora sí, estamos aquí. Juan 1:18, vamos a leerlo una vez más este versículo para conectar con lo que iremos viendo. Dice así la escritura: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, espera, ¿en qué versículo Bueno, estás? capítulo 1 de Juan, versículo 18. Ah, vale. Hasta ahí habíamos llegado la otra vez. Si quieres Sí. podemos volver un poquito para atrás. Habíamos hablado de la encarnación, de este tabernaculizar que hizo Jesucristo, tomar un cuerpo. Habíamos hablado de la preeminencia, preexistencia y preeminencia del Verbo de Jesús, sobre todo. Y habíamos hablado que este Verbo se hizo carne con un objetivo. Y vimos cómo Juan no alcanzó a frenarse, tuvo que decir enseguida el Evangelio, ¿no? Rápidamente. Sí, hermoso. Sí, también hablamos mucho del verbo, ¿no? O sea, cómo él hacía primeramente un énfasis y siempre hablando al pasado, ¿no? Para llevarlo todo a un presente, a un hecho real del ahora, ¿no? Y a la vez como también todo tiene puntos del futuro también, ¿no? Y vemos cómo se trata en esos espacio-tiempo de la persona de Cristo como creador, como divina, ¿no? Habla de la Trinidad también, Amén. habla de la luz, habla de la verdad. Lo vimos con Primera de Juan también, ¿no? Sí, Esta obsesión de Juan, del apóstol amado, con la luz y las tinieblas, con la gracia y la verdad, con el amor, ¿no? Como demostración de la gracia recibida. Hay algo que quizás no profundizamos la primera vez que hablamos de Juan, y es el trasfondo de este libro. El trasfondo de este libro es un libro muy interesante porque en la Biblia encontramos 4 evangelios, de los cuales 3 son llamados o conocidos como sinópticos, porque relatan más o menos, desde distintos puntos de vista, pero más o menos las mismas historias. En cambio, el libro de Juan se cree, y los estudiosos piensan que fue escrito mucho después, y Juan está escribiendo no tanto a judíos, sino más bien a gentiles, y está tratando, sobre todo, por eso habla del verbo, ¿no? Algo que era muy típicamente griego, y está tratando de hablar de la supremacía de Cristo y de la divinidad de Cristo, hecho carne también. O sea, el hombre, Dios perfecto, y el Dios, hombre perfecto también, ¿no? O sea, estamos hablando del hombre perfecto para Dios y el Dios perfecto para el hombre, pero sin negar ninguna de las naturalezas. Deidad perfecta y completa y humanidad perfecta y completa, ¿no? amén. Amén. ¿Quiere decirnos algo más sobre el trasfondo, amado? Sí, bueno, nada más que aportar, simplemente decir que Juan es captado por Dios para impactar, como dices, en el mundo gentil con la palabra logos, ¿no? Que hablaba no solamente de creador, sino como aquel ser que no solamente crea, sino que da la vida, ¿no? Y se mueve entre lo que ha creado. No solamente crea y se va, sino crea y se mantiene entre su creación, ¿no? Amén. Y eso tiene mucho sentido, que no solamente crea y se mantiene en su creación, sino que se encarna en criatura para redimir a sus escogidos dentro de su creación. Y De eso, hecho, en ese tiempo había muchas filosofías y deísmos o creencias en dioses, pero ninguna en un Dios trascendente que venga y se meta en la historia y se haga carne, ¿no? ¡fua! Eso es muy importante. Total, total. Hermoso. O sea, Juan, vemos que antes de que Juan escriba, ha tenido que ser impactado, ¿no? De una forma diferente a lo que fue impactado Pedro, a lo que fue impactado Pablo, Lucas, Marcos, Mateo, ¿no? Vemos que es un impacto hacia una dirección, que eso marcará, como estuvimos tocando la otra vez, varios detalles y marcas personales del impacto que Juan recibió, ¿no?
Y esto nos tiene que ayudar a estudiar este evangelio para recibir ese impacto que Juan también recibió, ¿no? De forma que Amén. deje marca en nuestras vidas. Tiene, Amén, Señor, al amén. menos tiene dos temáticas muy importantes, que son la evangelización, obviamente. De hecho, en Juan 20:31, él declara el propósito del libro, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, algo que repite mucho, 100 veces habla del creer en todo el Evangelio, y ¿Es de Juan? también tiene un propósito, 100 veces, y Buah, también tiene un propósito apologético, ¿no? Lo que decíamos, una sí, defensa del Dios hecho carne, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. qué hermoso. Amén. Pues démosle caña, hermano, que el Señor nos asombre. Amén. Comenzamos entonces, o retomamos desde el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Si quieres podemos ir desde el 16, ¿ok? Desde el 16, 1:16, porque de su plenitud, y está hablando de ese verbo que se hizo carne en el 14, versículo 16, estamos en Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora va a hablar del testimonio de Juan el Bautista. No es Juan quien escribió este libro, no es el apóstol amado, sino Juan el Bautista. Dice así, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Qué quieres decirnos sobre esto, amado? Bueno, un poco remontando, ya que Juan está hablando aquí de tres personajes, ¿no? El verbo, bueno, está hablando del Dios, la Trinidad, luego se va Moisés, ¿no? Para hacer este paralelismo, ¿no? Moisés, ley, Jesucristo, gracia y verdad, ¿no? Verdad, que es una verdad basada en la ley, no es una verdad inventada. Y a través de aquí, una afirmación: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito, ¿no? El único, el hijo unigénito, el principal, este ha sido revelado, ¿no? Este le ha dado a conocer, este sale del seno del Padre, en las entrañas del Padre sale hacia afuera. Esto va a tener mucho que ver, aunque parece que sea un corte para empezar otra película, va a tener mucho que ver para entender la persona de Juan, el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Y cómo Juan va a desarrollar aún cómo su personalidad es formada para que Juan encaje en las profecías de Isaías, ¿no? En base para dar entrada a este Dios que siempre fue invisible, sin embargo, ahora la imagen del Dios invisible, desde las entrañas del Padre sale el Señor Jesucristo, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. De forma que Juan usará la ley de Moisés para dar entrada a la gracia y la verdad encarnada, ¿no? En un ministerio precioso, único, inimitable. Solamente era para Juan. Nosotros, la Iglesia, tenemos otro ministerio que estaremos viendo, probablemente con este relato de Juan en su ministerio, para poner algo aplicable a nosotros. Y es que nosotros ahora preparamos la segunda venida del Cordero. Juan preparó la primera, a nosotros nos toca la segunda, pero a nosotros nos toca de una forma mucho más plena que Juan. No simplemente desde aplicar la ley, sino en la plenitud de la que estamos viendo aquí, el versículo 16, tomando gracia sobre gracia, de la plenitud de Cristo. Un Cristo que Juan aún no había contemplado, Juan el Bautista. Nosotros sí. Y nosotros preparamos ahora la segunda venida con la plenitud de la gracia abundante de Dios, pudiendo llevar la verdad y la gracia en nuestros corazones, en nuestra forma de aplicar nuestra predicación a las personas, para preparar así la segunda venida de Cristo, ¿no? Amén.
Y Muy interesante que Jesús habló de Juan el Bautista y dijo que no había uno nacido de mujer más grande que él, ¿no? Pero en el reino de los cielos, ¿qué dijo él? dijo que él sería como el pequeño Claro, entre muchos. creo que esto Vamos. explica lo que tú estás hablando, ¿no? ¿Eh? De esta oportunidad de que él tuvo de estar en una situación particular, con un ministerio único. Esto está en Mateo 11:11. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¡Buah! Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto está íntimamente relacionado con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, está conectado, solo que es una faceta que Juan no lo explica, ¿no? Así, Mateo sí, maravilloso. Dice, porque este es de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¡Fua! O sea, digamos que si Juan el Bautista iba delante de la faz de Jesús, preparando el camino, nosotros que vamos por detrás, ¿no? Señor preparado allí y nosotros vamos por detrás del Señor. Y luego viene Él de los cielos. Amén. Juan se lo prepara por el desierto porque iba a venir por tierra. Nosotros se lo preparamos por tierra porque Él va a venir por el cielo. Tan grande fue el ministerio de Juan el Bautista que inició en la panza. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿no? Ya desde la panza, Fue de lleno. algún modo podemos decir, profetizaba, anunciaba, era un heraldo del rey, ¿no? Amén. Saltó desde la panza. Qué hermoso, ¿eh? Y Maravilloso. algo tan hermoso también es cómo esas dos panzas de Elizabeth y de María, ¿no? Se juntan y dice que fueron llenas del Espíritu Santo y empezaron a cantar al Señor porque los bebés dentro como que se movieron, ¿no? Poderosamente. Y aún así Juan nace, se cría y tampoco reconoce a Jesucristo, porque seguramente se vieron 30 años, se vieron seguramente, pero como que nunca se reconocieron. Jesús sabía claramente quién era Juan, ¿no? Pero como que él se cayó hasta el tiempo, ¿no? Y aquí vemos... Hasta el tiempo que lo veremos después, ¿no? Si llegamos hoy al 1.29, ¿no? Vamos a Sí, llegar a eso, ¿no? Hoy llegaremos quizás o no, no lo sabemos. Pero sí, es maravilloso el relato de Lucas cuando está este encuentro entre María y Elizabeth. Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Maravilloso. sí. Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Maravilloso. Así fue todo esto extraordinario de este mensajero delante de tu faz, que es aquel de Isaías 40, la voz que clama en el desierto, ¿no? Él mismo Amén. se atribuirá esto ahora en el pasaje que leeremos. Entonces, cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? En el 1:19 de Juan, eran los sacerdotes y levitas. Fueron enviados por los judíos. Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Recordemos que Juan no bautizaba en Jerusalén, bautizaba afuera, en el río, y le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Amén. Es Le muy especial. preguntaron, Esta, ¿cómo? esta, esta definición, esta confesión de Juan es muy especial porque en parte él tenía una definición del Cristo que se aplicaba al Antiguo Testamento. Juan el Bautista era un ungido, así como lo podía ser el sacerdote o un rey de Israel, eran ungidos para un ministerio especial, ¿no? Sea en el sacerdocio, en el reinado o el de un profeta, ¿no? Sin embargo, él dice no,
yo no soy el ungido, aunque era un ungido, pero no soy el ungido que salva, no soy el Salvador, no soy el Mesías, no puedo salvar, yo no puedo salvar, yo predico de él, yo preparo el camino al Salvador, pero yo no puedo salvar. Y eso es muy hermoso, porque Juan tenía una autoridad brutal y excelente, pero él sabía muy bien para qué tenía esta autoridad, para qué tenía este ministerio, él sabía claramente para qué, ¿no? Había qué comprendido hermoso. muy bien su ministerio, ¿no? Sí, Y inicia de una negación que es una confesión negativa, ¿no? O sea, en el sentido, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. O sea, ya sabía a dónde iban los que venían a preguntarle y fue directamente al punto. No inició diciendo yo soy Juan el Bautista, no. Él dijo yo no soy el Cristo. Empezó desde ahí, ¿no? Muy claro, muy, muy claro. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Después vimos, ya leímos en el 11:11 de Mateo que Jesús dijo que este era aquel Elías que debía de venir, ¿no? Pero le preguntaron, ¿eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Casi cómica la situación, ¿eh? sí, es hermosa porque vemos Juan como el apóstol Juan, cómo lo va redactando todo, ¿no? Inspirado por Dios, claro, pero, o sea, la estratégica divina en el cerebro de Juan lo va llevando todo de una forma estructurada, con propósito. Y yo creo que eso es donde nos podemos perder horas, ¿no? Si analizamos todo esto, cómo empieza. Este es el testimonio de Juan. ¡Pum! Ahora os voy a hablar de un testimonio de un hombre que es estratégico en todo lo que os he contado del verbo, de que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo hombre, ¿no? Todo esto va a ser estratégico, este personaje, ¿no? También para encajar el engranaje de toda la profecía divina a la que Juan está constantemente tomando como un apoyo de argumentación, ¿no? Contra, no solamente hacia los gentiles, porque ellos eran muy ignorantes, muchos de ellos, sino también a los judíos que iban a poder leer en un futuro, ¿no? Y también usando, para algunos que habían conocido o sentido hablar, escuchado hablar de Juan el Bautista, sin lugar a duda, usar el testimonio de Juan el Bautista era dar también autoridad a lo que estaba diciendo. Porque Amén. fue una persona muy respetada, ¿no? Entonces, de Sí. algún modo, también, considerando lo que dijo Jesús luego de la decapitación de Juan, diciendo que no se levantó uno mayor que él de los nacidos de mujer, evidentemente estamos hablando de Moisés y de Juan el Bautista, ¿no? Sí. Son dos testimonios grandísimos para aseverar y confirmar una vez más lo que Juan, el apóstol, estaba queriendo demostrar, la deidad, divinidad de Jesucristo. Él es Dios. Y veremos que después Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no nos adelantemos. Hermano, dime. Era tan fuerte lo que había hecho el Señor por medio del ministerio de Juan, que Jesús iba a usar eso como una trampa para hacer una respuesta a una pregunta, en forma de pregunta, y lo encontramos en Mateo 21, del 23 al 27, cómo el Señor les hace una emboscada intelectual donde los pone en la misma balanza donde ellos están, ante el ojo del hombre, ¿no? Diciéndoles, ellos le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, y él le dice, bueno, yo os preguntaré con qué autoridad hacía Juan lo que hizo, ¿con el poder de Dios o fue de los hombres? Y ahí los dejan una emboscada, ¿no? Y decían los fariseos, y si decimos que los hombres tememos, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ahí está. Anteriormente dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Sabían. Sabían, claro. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vaya bofetón el Señor les pegó cogiendo la vida de Juan. O sea, como esto recuerda a la autoridad de Juan, aquel que no se detuvo en acusar a uno de los gobernantes de estar con
la esposa de su hermano, ¿no? Fua, a Bueno, tope. ya sabemos cómo termina la historia, pero vamos adelante. Estamos hablando aquí de esta autoridad. Ahora, ¿qué dice Juan el Bautista? ¿Qué testimonio dice después de decir que no era el Mesías? Después de decir que no era aquel profeta o lo que fuera, él se autodefine así, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Qué maravillosa definición, ¿eh? Sí, porque Obviamente que está aparentemente hablando no de hay un desierto nadie. espiritual. Claro. Aparentemente no hay nadie en el desierto, ¿no? El que O sea, tiene oídos para oír, aparentemente, oiga, ¿no? Un desierto poblado, pero sí, sí. un desierto con muchas plantas sin vida, podríamos decir, si queremos decirlo así. O sea, La voz mira, de uno que clama en el desierto. Es cierto que él estaba en el desierto, en el sentido que él había salido de Jerusalén y estaba geográficamente muy cercano al desierto, ¿no? hermano, mira cómo los mismos fariseos tenían en su subconsciente y se delatan ellos mismos en la pregunta del versículo 21 diciéndole, ¿eres tú, Elías? O sea, ellos mismos se delatan porque ven algo tan similar al personaje de Elías, que ellos podían leer porque tenían los escritos antiguo testamentarios, que ellos mismos le preguntan si es él o no, como diciendo, realmente tiene todas las características de Elías, ¿no? Y Toda la ojo, autoridad, ¿no? que no hacía falta que hiciera milagros. O sea, el gran milagro era ya el ser lleno del Espíritu desde que era un niño, el preparar camino al Mesías. Eso ya era milagroso, ¿no? Entonces ellos mismos se dilatan y el Juan dijo, no soy. Todo lo contrario. El Señor Jesucristo vino para decir, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, constantemente el Señor decía, yo soy, pero Juan decía, no soy. Y ahí veremos, aunque no lo dice aquí, pero al final vemos que, bueno, sí que lo dice. Su carácter, aunque era un hombre lleno de Espíritu Santo, ya veremos lo que significa estar lleno de Espíritu Santo, es decir, no soy digno de desatar la correa. Estamos viendo un relato de Juan donde Juan ha hecho mucho ya. Aquí no lo cuenta, lo cuenta en los otros evangelios, ¿no? Pero han pillado a Juan ya infragante, ya está metido en todo el ministerio, ya ha bautizado gente, ya ha hecho un montón de cosas, ¿no? Ahora le va a tocar bautizar a Jesús como para estar ya finalizando, ¿no? Antes de que le corten la cabeza. Pero estamos viendo aquí que él ya había hecho tantas cosas que los hombres, sus conciencias, de los que tenían conocimiento, estaban acusadas y se acercaban como tirándoles cosas familiarizadas, ¿no? Pero era una oportunidad también para mostrar la supremacía de Cristo, ¿no? Y tantas veces muchos avivamientos en la historia se acabaron en la historia de la Iglesia, por desgracia, porque los hombres, cuando fueron exaltados, porque tuvieron autoridad del cielo para confrontar a las naciones, a las sociedades con el poder del Evangelio, no tuvieron la gracia suficiente y tampoco el deseo de decir no soy, no soy. Él es el yo soy, yo no soy digno. Él es el único que puede hacerlo. Yo no soy ni útil para desatar los cordones de sus sandalias, ¿no? Ya veremos que él después dirá que es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Sí. Veremos que algunos de sus discípulos de Juan el Bautista se convertirán en discípulos de Cristo, ¿no? Entre ellos Pedro y su hermano. Entonces, él lo había comprendido muy bien y también es muy bueno que como iglesia comprendamos que somos voces que claman en un desierto espiritual, ¿no? Amén. Donde hay gente muerta espiritualmente, en un cementerio clamamos, pero somos solo voces que damos la gloria a Cristo, como tú estás diciendo, ¿no? Obviamente aquí Juan el Bautista estaba citando una profecía que él conocía muy bien de Isaías capítulo 40, ¿no? Sí. Donde habla de la voz que clama en el desierto. ¿Qué clama esta voz en el desierto? Bueno, ¿qué clamaba esta voz de Juan el Bautista? Versículo 23 dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Clarísimo que Juan había reconocido en su ministerio esta voz del desierto de la que habla Isaías 40. Interesante que esté en el libro de Isaías, ¿no? Isaías 40 dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Fua! Podríamos seguir porque el capítulo habla después de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente es una preparación espiritual para la venida del Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero sobre todo el Salvador, la gracia hecha persona. Wow, hermano, mira Isaías 42. Dice el 8: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, el cántico de Elizabeth y María. Cantaban, adoraban al Señor. El Espíritu Santo se derramó sobre ellas. Desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, Esos 400 años de silencio, los macabeos, todos callados, y ahí sale esa voz, después de tanto tiempo de silencio, esa voz que hacía eco desde el desierto hasta Jerusalén. He guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Enderezad el camino del Señor, ¿no? Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Y veremos y podríamos ver todo Isaías solo viendo la persona de Jesucristo, como tal y lo define Juan, el evangelista, el apóstol, el verbo, el Dios hecho hombre, y también podríamos estar viendo el ministerio de Juan el Bautista y cómo se refleja a nosotros, cómo tenemos que preparar también la segunda venida de Cristo, ¿no? Y ver todo así, glorioso. Amén, maravilloso. Y acá todo Isaías va a hablar de este siervo, después va a hablar del siervo sufriente, va a hablar de este siervo en el capítulo 42 apenas inicia, y bueno, hablará de la gloria de Jehová con poder, señoreando con su brazo. Es maravilloso. En las lecturas de nuestra iglesia hemos comenzado hoy el libro de Isaías, y bueno, ya sabemos cuán estupendo es este libro. Y Juan el Bautista evidentemente era un estudioso de las Escrituras, y él mismo se vio reflejado, o supo por Dios que este era su ministerio, la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino al Señor o del Señor, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En teoría, deberían de haber comprendido de qué le estaba hablando Juan, porque le citó al profeta Isaías. Y no, los fariseos eran muy estudiosos y celosos en el estudiar la ley, ¿no? Estaban ciegos.
Y no lo comprendieron porque le preguntaron de nuevo, o repreguntan, le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan que respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amado, hay un detalle que me gustaría pararme, pero está un poco detrás, que dice así, dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quiénes son los que enviaron a estos? ¿Sabes? Bueno, acá lo dice el versículo 19. Sí. Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Es impresionante. O sea, cuando te paras a ver todo este entramado, ves que el Señor se está encargando de mandar levitas de la tribu de Leví para que vean al sumo sacerdote, ¿no? A Jesucristo, al real sacerdote, según el orden Melquisedec. ¿Y a quiénes más? A los levitas y ¿quiénes? Sacerdotes. Sacerdotes y levitas. O sea, le mandó a la gente del templo. Del templo. Impresionante, ¿no? Sí. O sea, le mandó gente docta, gente estudiada, gente que estaba pues toda la vida en eso, gente sin heredad, porque su heredad era Jehová. Que debía comprender si hablaba de Como Isaías. hemos leído en Josué, ¿no? Sobre las tierras y todo eso. Y los mandaban los cargos, seguramente pues los del Sanedrín y todos estos, ¿no? O sea, mandaban una tropa de Jerusalén al desierto a verlo. Y ellos tenían que recolectar información. Como dice, bueno, no podemos devolvernos sin decir, pues no sabemos quién es. Necesitamos decir quién es, pero es que al final no saben bien quién es. No les bastó. La información que le dio Juan el Bautista, hermano, no les cuadraba dentro de los preconceptos que ellos habían hecho. Porque al final lo que hace Juan es, oye, que os importa poco quién soy yo. Yo hablo de Cristo. Es Él. Es Él. Es Él. Hay tanta gente que no entiende esto, hermano. Que no entiende esto. Que Después Jesús dijo que Él era el profeta que debía venir. Este gran profeta que iba a venir antes del Mesías era Juan el Bautista. Pero Él no se metió dentro de ese cuadro, sino que dijo, yo soy la voz. Si alguno lo hubiera conocido las escrituras de verdad, escudriñándolas, hubiera comprendido de quién estaba hablando, ¿no? Claro, rápidamente hubiera entendido eso y después, como consecuencia, hubiera dicho, ok, ¿y dónde está el Mesías? Porque decía Isaías que tú tenías que preparar el camino del Mesías. ¿Dónde está, Juan? Y él le dijo. Y él te diría, pues no lo sé, aún no lo he visto, pero estoy preparando camino. O sea que si te quedas a mirar, lo veremos. En el 27, ¿no? Este es el que Sí. viene después de mí, el que es antes de mí. Pero, perdón, el 26 dice, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. O sea que ya estaba por ahí. Y yo creo que Juan el Bautista ya sabía quién era porque el otro día lo ve, ¿no? Sí. Y ese es el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy claro en este caso. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Fua! Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Qué fuerte, ¿eh? Tal cual está hablando de la eternidad de Cristo Jesús y se está yendo otra vez en el principio del verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan te lo va a decir de otra forma diferente. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. O sea, te desmonta. Aquí te deja... Y te lo dice, seguramente te lo soltó en hebreo y con una soltura que solo el Espíritu Santo podía mover esa lengua y pronunciar esas palabras. Glorioso. Me encanta también cómo ve la redención cara a cara, ¿no? Ve los ojos del Redentor y lo deja claro. Y ojo, vamos a ver la audiencia otra vez. Sacerdotes, levitas
Después, claro, habían publicanos, habrían soldados romanos, había de todo allí. Ahí se había juntado de lo muy malo, de lo muy bueno, de lo mediano, de todo. Y lo mejor, Cristo Jesús, el Redentor. Maravilloso, ¿no? Y un Y montón de curiosos que querían venir a ver qué era esto, ¿no? que ¿Qué está pasando? al final se llevan generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira Mira venidera, no? venidera. Fantástico. Qué hermoso, ¿eh? Pero Aquel Cordero de Dios. ¡Buah! ¿qué Rápidamente iluminación le ya dio el Espíritu Santo a Juan? Porque de lo verdad, vio como inmolado. esta concepción del Hijo, de Dios el Hijo, los judíos no la tenían. No tenían la idea de la Trinidad, al menos no desarrollada en este modo. Como Juan el Bautista habla de la preexistencia de Cristo, y lo dice claramente, cómo había aferrado estas verdades, como tú dices, evangélicas y teológicas, que no eran tan claras para las personas en ese tiempo, para nada, ¿no? Él dice, después de mí No, para nada. viene uno que era antes que yo. El mismo argumento que va a usar Cristo, ¿no? Hablando de su preexistencia. Sí. Pero aquí lo está hablando Juan, el Bautista. Viene un varón el cual es antes de mí, y también habla de varón, atención, habla de hombre, sí. ¿no? Porque era primero que yo. Qué interesante. Esto no puede ser dicho por un hombre, sino a través de la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Amén, amén. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Habla del objetivo, del objetivo, de la meta de su bautizar, ¿no? Para revelar y para que sea manifestado el Cristo. Es muy bonito, hermano, que también en el versículo 21 dice que quita el pecado del mundo, y es algo que luego Juan el apóstol también hablará de mundo. La palabra mundo en el Evangelio de Juan va a ser algo central, porque veremos que el mundo no abarca a cada uno de los humanos que están dentro del mundo, habla de etnos, habla de algo internacional, algo más allá de Israel, algo más allá de los hebreos. Eso era algo que para ellos les costaba mucho entender. Creían que el Mesías era algo personal, algo suyo, y no lo entendían como algo que podía extenderse y ser una salvación, una liberación más allá de las fronteras de Palestina, ¿no? De forma que ellos pensaban en su mente cerrada esto, y eso lo vemos en el libro de Jonás, como él no podía entender que Dios quería salvar a los ninivitas. Era algo normal, realmente, ¿no? Bueno, si consideramos que este evangelio fue escrito mucho más tardíamente que los anteriores, ya aquí Juan el Bautista obviamente está pensando, Juan el apóstol cuando escribe, está pensando al mundo, pensando también a la salvación de los gentiles, pero de ninguna manera está pensando que cada persona del mundo será salvada. Como tú dices, hablando de la humanidad como grupo, el Cordero de Dios quita el pecado en el sentido de que de ese mundo muchos serán salvados, aquellos muchos por los cuales murió Cristo, según la enseñanza de toda la Escritura, ¿no? Pero qué maravillosa presentación, como decíamos, Moisés habló de Cristo, ¿no? Después lo vemos en otro lugar de la Escritura, y ahora Juan el Bautista, el más grande profeta nacido de mujer, podríamos decir, el último gran profeta, podríamos decir, habla de Cristo y lo presenta clarísimamente. Y va de nuevo Juan el apóstol, a través de las palabras de Juan el Bautista, a centrar a Cristo en el medio del Evangelio, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravillosa, una presentación estupenda. Estamos en el primer capítulo de Juan. Después Juan va a contar distintos milagros e historias de Jesús que no fueron contadas en los otros evangelios, justamente para hacer comprender esta verdad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Fua! ¡Qué hermosa palabra! Hacía falta un cordero, hermano. Hacía falta. Los levitas y los sacerdotes sabían muy bien que el cordero era tan necesario para que el juicio de Dios no cayera sobre la nación, para que las personas pudieran descargar sus mochilas de miseria y pecado que les arrastraban en el día a día. Sabían que un cordero era el centro y la esencia de la teocracia judía de todo el Antiguo Testamento. Sin cordero no había prosperidad.
sin cordero no había desarrollo social en el pueblo de Israel. Tenía que haber cordero. Si no había cordero, no había nada. Nada. Y no había Pascua. Y la verdadera Pascua se podía hacer solo con el verdadero cordero. Y como dijo Spurgeon, cuando Jesús dice, y lo puse en mi Facebook, les invito a mirar en mi Facebook un pedazo de una predicación de Spurgeon, 2 días antes que llegara la Pascua, ¿no? Y Spurgeon dice 2 días antes que fuera la Pascua, la verdadera Pascua, ¿no? De la cual todas las otras Pascuas que el pueblo de Israel había celebrado eran solo una figura, una foto, una representación. La verdadera Pascua se cumplió en la cruz. Y como hace pocos días el mundo celebró la Pascua, y los que aprovechamos también a usar de esa usanza para poder poner una vez más a Cristo en el centro, Jesucristo es nuestra Pascua, ¿no? Él fue crucificado, la verdadera y única Pascua, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No podemos, hermano, no hacer una llamada evangelística de frente a esta verdad. Amén. Al arrepentimiento y a la fe. Sí, hermano. Hay algo maravilloso que cuando no solamente dice Cordero, o sea, está hablando de la ley de Moisés. O sea, volvemos al versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Amén. Por eso es el Cordero, porque habiéndola cumplido perfectamente, pudo ser perfecto sustituto. Así como todo cordero que tenía que ir a un altar de sacrificio, tenía que ser un cordero perfecto. Por eso Cristo tiene la autoridad de quitar la mancha del pecado, ¿no? Así que llamamos a todos, amigos, amigas, gente que escucháis, aún cristianos, que pensáis que por una vez haberse arrepentido es suficiente. No, tenemos que seguir llevando nuestros pecados a los pies del Cordero, para que el Cordero, que es limpio, inmaculado, puro y sin mancha, lave todo pecado de aquellos que no se han arrepentido aún de sus miserias, que puedan mirar al cielo y suplicar por misericordia a Jesucristo, que tiene el poder y la potestad y la autoridad para lavar el alma. Y aquel cristiano que cree que no tiene que arrepentirse, que ya está. No, hay que volver otra vez a los manantiales que simplemente pueden hacer más y más de ti una persona más parecida a un cordero y no a una cabra. Clarifica este punto. No estamos hablando que la salvación se puede perder, y estamos hablando de la vida del cristiano, se caracteriza por una vida de arrepentimiento. Amén. Y esto lo dice claramente en 1 de Juan capítulo 1, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice en el versículo 7 que tenemos comunión por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Ahora, aquí también el foco de lo que está diciendo Juan el Bautista, y Juan el Apóstol está redactando, inspirado por el Espíritu Santo, es que es el único Cordero. No existe otro modo. Jesús dijo, yo soy el camino. Es decir, es la exclusividad del medio para la salvación. Jesucristo es exclusivo. No hay otro modo para poder llegar al Padre. Esto es importantísimo. Está hablando de la singularidad. El único, el Cordero. Es un artículo definido para uno, singular, ¿no? Habla del Cordero, no habla de uno de los corderos, no habla de uno de los dioses, no habla de uno de los caminos, habla de el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo Jesucristo fue y será el único Cordero que quita el pecado del mundo. Es el único modo, a través de su sangre versada en esa cruz. Entonces está hablando de la singularidad del Evangelio en la exclusividad de la sangre de Cristo. El único Cordero. ¡Qué maravilla! Qué hermoso. Una profecía, ¿eh? Porque aún no había sucedido. Pero Juan ya, como tú decías antes, lo veía ya cumplido, ¿no? Lo que iba a pasar en el plan de redención. Y Juan dice y sigue, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. Qué hermoso que dijera, yo no le conocía, ¿no?
desde el vientre de la madre ya tenían una armonía, pero aún así no lo acababa de conocer, ¿no? Y eso tantas veces nos pasa a nosotros. O sea, podemos decir que conocemos a Cristo y podemos decir que llevamos muchos años en Cristo, pero ¿cuánto de esto, de lo que creemos conocer, realmente ha impactado nuestra vida, ¿no? O sea, él decía, yo no lo conocía, pero a ver, Juan, si tu madre era prima de su madre, ¿es que acaso no habíais hecho fiestas juntos? Estaba velado, estaba velado. Aunque él tenía el ministerio, y creo que todo cristiano lo tiene el ministerio, de predicar el evangelio, pero primeramente de conocerlo, pienso que aún así, muchas veces podemos decir, es que no lo conozco. Me han pasado situaciones realmente que he dicho, Señor, que no te conozco. Es que te me escapas. O sea, no tengo cómo agarrarte, Señor. Se me escapa, ¿no? Y creo que en esos momentos han sido de los más hermosos porque se ha puesto ante mí un llamado, ¿no? Decir, pues conócelo más, pues sigue sumergiéndote, no te conformes, ¿no? Sucederá más adelante en la vida de Juan el Bautista, cuando al final, casi antes de morir, manda a sus Sí. discípulos a preguntarle, ¿pero ¿Quién eres tú el es? Mesías o no? Sí, Después de esta que había dicho, ¿no? es Y Jesús le buenísimo. responde con las señales y con la palabra, ¿no? Los ciegos ven, los cojos Los andan, ciegos ¿no? ven, ¿no? Los cojos Amén, andan. amén. Y es predicado a los pobres el El evangelio, evangelio ¿no? es predicado a los pobres. Amén, Dice, amén. Es predicado el sí, evangelio a los pobres, ¿no? brutal. Sí, Y sí, creo que ese es el proceso del cristiano, ¿no? Para ponernos un poco en los pies de Juan el Bautista. Es que el Señor se nos va revelando, ¿no? Se nos va desvelando cada vez más de su persona. Yo creo que amén. es tan esencial, por eso, no solamente los balcones, sino todo lo que es en torno al balcón que el Señor nos lleva a hacer, ¿no? Siempre buscándolo a Él, ¿no? Que nos desvele un poco más de su persona, ¿no? Amén. Porque yo creo el día que ya no tenga que desvelarse más, el Señor se nos lleva. ¿Qué hacemos aquí? Aquí no hacemos otra cosa, hermanos y hermanas, sino ser desvelados para ver más de su persona, siendo que eres Amén. padre de familia, esposo, siendo lo que seas en Cristo Jesús y donde estés en Cristo Jesús, el propósito para que estás aquí es para conocer más al Señor. El día que el Señor no te quiera desvelar nada más de Él, se te llevará y te manifestará toda su gloria y su grandeza en la gloria. De momento no se te ha llevado aún porque aún tenemos que conocerlo más. Amén. Así que el que se quiere ir rápido, que se mire todos los balcones del principio al final, por favor. Que lea toda su Biblia, que escudriñe las Escrituras. Amén. Amén, Porque en ella veis que tenéis vida eterna. amén. Amén. Quiero decir a los que nos estén siguiendo, amigos, amigas, hermanos, hermanas de cualquier lugar del mundo, o que nos seguirán probablemente, que si tienen preguntas o quieren compartir algo, pueden escribir. Nuestra hermana Génesis está ahí poniendo versículos, yo veo aquí. Pero bueno, nadie comenta, nadie escribe, no pasa nada, no importa. Escuchen, compartan, gócense al menos un poco. Nosotros, yo me gozo muchísimo, me Yo pierdo también. en estas conversaciones. Ya tenemos una hora hablando y podríamos estar mucho más tiempo. Vamos, Eh, vamos, hermano. Acabemos, Juan. Vamos adelante. Un ratito más y después terminamos por hoy. Dice así, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fua. Y yo no le conocía, de nuevo, pero Otra el que me vez, envió, otra vez. pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amado, él no lo conocía, ¿eh? O sea, él dijo que él estaba entre nosotros, pero él no sabía quién era aún. O sea, Hasta que Dios no se lo reveló. el señor iba de incógnito total, en Amén. el anonimato. Amén. Es maravilloso. Lo podría haber tenido yo en el lado mío y yo aún esperándolo no lo había reconocido. Como los discípulos que caminan en Maús. Sí, que les ardía el No nos corazón. ardía el corazón, dice, no nos ardía el corazón. ¿Te imaginas, hermano, ese hombre con sus túnicas mirando cara a cara a Juan el Bautista, diciendo, espera, espera, primo, que ahora vas a ver, ¿sabes?
Bueno, eso Impresionante. es un tema muy interesante, cómo Jesús aún fue velado aún a su familia en muchos casos. Sabemos que sus hermanastros, medios No, hermanos, llegaron a ser no le creían. los pastores, creyeron en él, pero hubo un tiempo en que no era así tan claro, ¿no? Porque cuando le dicen tu madre y tus hermanos están afuera, él dice quiénes son mis madres y mis hermanos, ¿no? Muchos piensan que ahí había habido una ruptura familiar porque aún no la habían conocido, ¿no? Es muy Es una interesante historia, cómo Dios en algún modo cegó todo eso hasta que fuera el tiempo, ¿no? Previsto. es una historia impresionante. O sea, si nos lo planteamos, como dices siempre tú, desde la parte humana, ¿no? Humanamente hablando, o sea, es un globo con millones de esferas en todas las áreas, ¿sabes? Mentales, físicas, psicológicas, espirituales, todo. Yo me imagino cuando María estaba viendo de su vagina cómo nacía ese niño, ¿vale? Como madre, no sé lo que será eso y nunca lo voy a saber, porque soy un hombre. Pero, o sea, ver eso y ver ese bebé salir ahí de tus propias entrañas, después de mucho antes que el ángel te ha dicho que este es Emanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Dios hecho hombre, y María, ¿qué hacía? Aunque no se le había revelado toda la grandiosidad de estos eventos que pasan dentro de ella, aún así, ella lo guardaba dentro de su corazón. O sea, las meditaciones de esta mujer en la persona del Señor Jesucristo habrían sido asombrosas, ¿no? ¿Cómo habría sido eso, no? Y vemos Increíble. que todo el contexto alrededor de la persona de Jesucristo era algo desbordante, en donde el Señor no podía revelarlo todo demasiado rápido. Él va en un proceso, ¿no? O sea, la melodía del piano no va a tocar todas las teclas al momento. Primero toca un sol, luego un do, un re, ¿no? Un mi, un fa, y pa, hasta que empieza la melodía, ¿no? Ahora es el ministerio, ahora va a ser bautizado, la paloma desciende, el Espíritu Santo confirma, este es al que yo lleno con el poder sublime de Dios. Ya estaba lleno, pero ahora para algo especial, algo brutal, ¿no? Algo que antes no había. Aún así sus discípulos, dice la Escritura, muchas veces no habían aún comprendido la Escritura. ¿Por qué? Si el Señor hubiera revelado todo como llenar un vaso con agua, no se hubiera podido llevar adelante el plan, ¿no? Había un Claro, plan que debía de ser llevado adelante, Jesús debía de ser crucificado, él debía de entregarse, ¿no? Había un propósito, ¿no? Como en todos los planes del Señor, sí, propósito perfecto, ¿no? Y, amén. y por eso yo creo que él fue revelando poco a poco, como hizo siempre la historia, ¿no? Progresivamente su plan a su pueblo. Hermano, también Dime. todas las personas que rodeaban este evento, todo el mundo está viendo a Juan y el Señor aprovechó eso. Todo el mundo estaba captada la atención en ese momento. Juan está hablando, Juan está predicando todo esto y sin embargo ahora el Señor Jesús sale de entre la multitud y va hacia Juan, ¿no? La paloma desciende y dice que se quedó sobre Jesús, como volando así, ¿sabes? O sobre la cabeza, sentada, no lo sé, no lo sé. Lo que sabemos es que para que la paloma more sobre nosotros, tenemos que tener el carácter del Cordero. Hablamos de que podemos contristar al Espíritu Santo y quiero hacer un pequeño paralelismo como una forma de aplicación de que mucha gente cree que el experimentar la llenura del Espíritu Santo o el vivir en la plenitud, mejor dicho, del Espíritu Santo, que son el fruto del Espíritu Santo en desarrollo en el carácter, ¿no? Que al final nos lleva a parecernos más al Señor Jesús. Para eso, primeramente, tenemos que tomar en serio que tenemos que ser corderos, como el Señor Jesús, mansos y humildes de corazón, ¿no? Por eso el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Para que la paloma pueda morar, porque si no, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contrista, queda contristado, ¿no? Entonces, me parece maravilloso, no solamente que podamos pensar en esto, sino también ver cómo la paloma volvió con la ramita del olivo, ¿no? En el suceso de Noé, El diluvio. porque hay un paralelismo allí también. Como las buenas noticias es que había tierra, un olivo,
y cómo el Espíritu Santo le iba a dar fuerzas en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, al Señor Jesucristo, ¿no? Y veo esas dos palomas. Buenas noticias para Noé unas, y en la otra, fortaleciendo al Mesías para que cumpla su ministerio de Redentor. Amén. Amén. Y como acá de nuevo, Juan el Bautista está hablando del Espíritu Santo, que no era un concepto conocido de la Trinidad entre los judíos, ¿no? Sí, No solo ¿verdad? habló del Padre, del Hijo y habla del Espíritu Santo. Ahora me vino eso a la mente, ¿no? Sí, Habla del Espíritu como una persona, lo habla en mayúscula, que permanece sobre él. Es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le había dado esta revelación directamente a Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué maravilla, ¿no? El testimonio de Juan, podríamos decir que tiene al menos tres partes. La primera, decir que él no es el Cristo, sino que él es la voz de Isaías. Después él dice que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después cuenta también que Dios le había revelado que sobre quien se posara el Espíritu y permaneciera sobre él, aquel es aquel que bautiza con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, versículo 33, ¿no? Permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y concluye el testimonio de Juan el Bautista diciendo, este es el Hijo de Dios. Pero no se queda ahí, va adelante, el versículo 35. Vamos a llegar, amado, hasta el 42 y ahí terminamos. O quizás hasta el perfecto. 37, no lo sé. Vamos a ver. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo de nuevo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Este halló primero a su hermano Simón y mira lo que le dijo. Le dijo, hemos hallado al Mesías. Por si alguien tuviera alguna duda, acá el apóstol Juan nos deja el testimonio también de dos discípulos de Juan el Bautista, de Andrés y de Simón Pedro, que iba a ser Pedro, el conocido Cefas, Pedro, ¿no? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Quiere decir que los discípulos de Juan habían comprendido muy bien qué estaba queriendo decir Juan el Bautista cuando decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cómo el Señor, o sea, hay como un cambio de discípulos, ¿no? Discípulos de Juan el Bautista son traspasados a ser discípulos de Jesucristo. Juan ha logrado una de sus misiones, Juan el Bautista. No solamente porque ha podido luchar contra toda tentación, descentralizar su ministerio en su persona, sino dejarla claramente en la persona a la cual es digno de que sea el centro, Jesucristo, sino también de hacer un traspaso de discípulos, de decir, oye, que de mí ya no podéis aprender mucho más, ahí está la fuente de la revelación, del conocimiento, ahí os lo dejo. Y como el Señor mismo le dice, ¿qué buscáis? O sea, son preguntas de estas que dices, ¿cómo que qué buscamos, Señor? O sea, no, ni le responden qué están buscando, ¿no? Simplemente le dicen, ¿dónde moras? O sea, te buscamos a ti, queremos estar contigo, ¿dónde está tu casa? Y creo que aquí él ya no vivía con María. Aquí desde que él se va, él se va a bautizar, o sea, yo pienso que ya no vivía con María. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que vivía solo en esta ocasión, ¿no? Puede ser, no lo sé, No pero sabemos. como el Señor los invita a casa, ¿no? Sí sabemos que en la cruz él le dice a Juan, el apóstol, ocuparse de su madre.
Sí, dónde viviera no lo sabemos, ¿no? sí. Eh, No sabemos si se fueron a Belén de todas formas, o a Nazaret. Juan el Bautista era discípulo de Cristo. Sí. Entonces sus discípulos pasan a ser los discípulos de Jesús, ¿no? Me encanta Algunos cómo de llegan a la casa, hermano. Ahí realmente no era lo mismo que entrar en la casa de un maestro del Sanedrín, ¿no? Con todas sus tradiciones, su legalismo, ¿no? Sus moldeamientos. No era lo mismo entrar a casa de uno de estos hombres, que serían la boca de la ley de Moisés, sino que entrar a la casa del que estaba lleno de la gracia y la verdad, ¿no? Amén. Sentarte en una silla con aquel que estaba lleno de gracia y de verdad, que te sirviera, no sé, que te sirviera un plato de comida, ¿no? Que fuera hospitalario. Todo esto habría sido Claro. sublime, glorioso, ¿no? Es maravilloso pensar que la gente para ir a visitar a ciertas personas importantes, políticos, reyes, se visten de una manera súper tirada, especial, elegante, se preparan días y años o lo que sea. Y aquí el mismo Jesús les dice, venid y ved. El mismo Jesús que les invita a ir a ver el lugar donde moraba, ¿no? Y ¿Tú te se quedaron imaginas, con él aquel día, ¿no? hermano? Maravilloso. O sea, en este caso ya lo reconocen como rabí, que traducido es maestro, ¿no? O sea, ya le hablan de que es un maestro de la ley, es un Bueno, maestro ya de el la versículo palabra. 41 dice que era el Mesías, ¿no? Hemos Sí, hallado al pero Mesías. primero habla de esto, de que es un maestro. Sí. Luego, cuando dice venid y ved, eh, ahí ya empiezo, o sea, ya empiezan a asimilar. No porque lo ha dicho Juan el Bautista y ha habido ese acontecimiento de la paloma y todo eso. Ahí lo ven como maestro. A lo mejor creen que es algo místico y tal. Es cuando entran a la casa que descubren que él es el Salvador, se le es revelado, ¿no? Dice Andrés, porque era como la hora décima, o sea, era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías. O sea, en este momento es una ida de olla, porque ellos dicen, ¿cómo? O sea, y ojo, ellos aún no tenían la revelación completa del ministerio del Mesías verdadero. Él tenían una mentalidad bastante estropeada de lo que sería un Mesías. Pero Ujú. claro, de momento, ellos a lo mejor se creían que estaban visitando la casa de un futuro revolucionario, a la cual estos hombres tenían que coger armas en un futuro e irse a la guerra con él, ¿sabes? Ellos se les pasan miles de cosas en la cabeza. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos en el relato del Evangelio que ellos van a tener comportamientos y vamos a ver características de hombres que miran siempre un mesiazgo terrenal en muchas áreas. Veremos que piden sentarse en un trono, uno de la izquierda, el otro a la derecha, los hijos de Cebeo, ¿no? El Señor dice, no sabéis lo que pedís, eso solo es dado a mi Padre, el darlo, ¿no? Entonces veremos en muchas ocasiones que ellos en esto no están asimilando que es el Mesías libertador, el que lava pecados, el que nos reconcilia con el Padre. Ellos no están viendo esto Pero en Juan el este momento. Bautista sí. Nota que Juan el Bautista sí, Juan el Bautista sí, guiado pero por el porque Juan el Espíritu Santo. Bautista va a desaparecer en breve. Sí. Pero estos aún se tienen que quedar por largo, aún les queda mucha aventura. Esto van a comprender después de la resurrección de Cristo muchas Claro. cosas, ¿no? Amén, el Muchas cosas. Espíritu Santo. Por eso dice, Juan, aunque está bautizado, está lleno ya del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Él dijo, yo lo hago en agua, vendrá uno que os bautizará en el Espíritu Santo. Y este que dijo, vendrá el Espíritu Santo y os enseñará todas las cosas, os hará entender todo esto, ¿no? Como Ujú. diciendo, bueno, aunque me tenéis aquí en persona, yo no os lo puedo revelar todo ahora, hay que pasar muchas cosas, luego va a venir otro, el Consolador, ¿no? El que os va a llevar a toda verdad. Amén. Entonces, es muy bonito también ver la incapacidad de los apóstoles en estos contextos para vernos a nosotros una vez más, ¿sabes? Para ver nuestra gran incapacidad de tantas veces entender. Y no es algo tan maravilloso que esto, que poder ir a Dios y decir, Señor, no entiendo, Señor, no soy digno ni de desatar tus cordones, Señor, tú eres el centro, Señor, me humillo, porque solamente humillado
puedo ver más tu gloria y tu grandeza. Y puedo ver esa paloma también descendiendo sobre mí, ayudándome a ser manso y humilde de corazón, a llevar esperanza, a predicar el evangelio. Y cuando me pregunten que quién soy, decir, yo no soy digno de desatar sus cordones. Él y solo Jesucristo, ¿no? La supremacía de Cristo. Amén. Y también vemos aquí un contraste maravilloso, de pasar en el capítulo 1 de hablar del autor de la vida, del verbo que era con Dios y era Dios, y que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no había nada de lo que ha sido hecho, a un hombre, Dios, hombre Dios, que invita a estos discípulos de Juan a su lugar donde moraba, porque probablemente ni era su casa, probablemente moraba en alquiler, ni sabemos, ¿no? Porque él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿no? Sí. Dijo que las zorras tienen guarida, ¿no? Y las aves nido, ¿no? Pero acá dice, imagínate este contraste, cuánto puede sonar loco para los griegos que pensaban en estos superdioses, estas mitologías que ellos tenían. Aquí vemos al autor de todo, de la vida, al creador de cada cosa, con el cual todo subsiste, que se hace carne y vive como un hombre normalito, ¡Wow! en su lugar, allí, y que invita a estas dos personas a ir a ver dónde moraba, ¿no? Es Maravilloso. es el azote del Olimpo, el azote del Olimpo. Es el azote de todos los ídolos y de los dioses paganos, que son solo demonios. No hay otro Dios. Este es el verdadero Dios, señores. Es que es lógico. Único. O sea, Es si único. lo estudiamos desde la lógica humana, que no lo podríamos entender si no es por la luz divina, pero aún así, si nos podemos entender, tú a lo mejor que estás escuchando, amigo, y eres ateo y siempre apelas a la lógica, a la razón, razónalo, porque va en contra de tu propia naturaleza, de que si tú mismo fueras Dios, para nada harías todo lo que este ser ha hecho, para nada. Y aún así, que dices no creer en Dios, tú crees ser Dios. Y mira qué ridículo eres y cuán ridícula es tu vida, que a lo mejor estés donde estés, no puedes movilizarte de tu casa. Necesitas una mascarilla, desinfectarte las manos cada tanto, porque si te coge el virus con sobrepeso o con enfermedades respiratorias, o incluso te coge sano y te coge bien, te puede matar. Y te vas al infierno bajo la ira de este Dios que con tanta sencillez nos ha ilustrado todo esto con detalle, para adorarlo con detalle también, bajo su gracia. Así que arrepiéntete, por favor, arrepiéntete que la vida es corta, es muy, muy corta. Ve a Cristo y abrázalo, contémplalo, enamórate de Él, porque es real. Los otros dioses son falsos. Mira el Islam. ¿Dónde está el Dios sencillo, el Islam, que se hace hombre y se viene a sacrificar por los otros hombres? ¿Dónde está? No lo vas a ver jamás en ningún otro lado, ni aun en el catolicismo romano. Ves un Cristo tan humilde y tan sencillo, porque hablan de un Cristo que está todo el día crucificado y lo pintan como un mendigo apaleado. Sin embargo, mira la pompa del oro y toda la basura que hay allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que ellos no han aprendido a decir no soy yo, es Él. No han aprendido eso, por eso a Él lo tienen sin ser nada y ellos se tienen como mucho. Lógicamente encaja, pero es por la fe que podemos hacer esto y desarrollarlo, por la fe en La Cristo. religión no es una religión que quita el pecado. Ninguna religión puede quitar el pecado. El Papa tuvo que hacer, Ninguna. mi estimado amigo Francisco, tuvo que hacer una misa especial, ahora que están en cuarentena, visto que los fieles feligreses no pueden ir a confesarse, en la cual él le perdonaba el pecado a todos los católicos del mundo. Ahora, si eso en una mente mínimamente inteligente parece algo realmente que pueda suceder, explícamelo. ¿Cómo hace este Papa desde Roma absolver el pecado a todos y perdonar el pecado? ¿Qué tiene eso de bíblico? Pobre ¿Qué tiene hombre. de lógico? ¿Qué tiene Es de pena, lógico? es una pena. El corazón de ese hombre cada día late más lento. Él está al borde de irse a la muerte, al infierno. Su corazón no late igual como latía cuando era un niño de 2 años. Ha envejecido,
El pecado se lo está comiendo. Sin embargo, vemos el corazón de Jesucristo. El corazón de Cristo, aun cuando veía la cruz, dice que puso el gozo más allá de la cruz, porque veía la redención de su pueblo. En cambio, La este Papa, como la cualquier redención, persona, debería hablar del Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Ningún Papa, Amén. ningún hombre, ninguna religión, ninguna filosofía te puede quitar el pecado, que es el problema. Ese es el problema, el pecado, la la religión no raíz quita el pecado. de todos los problemas. Solo Jesucristo es el Cordero de Dios, el camino, la verdad, la puerta, el pastor. Él dijo todo eso de sí mismo. La vida eterna, el pan de vida, el agua de vida, todo lo que quieras, es Él, es Jesucristo. Ninguno Amén. puede tomarse su gloria. Juan el Bautista lo vio y lo proclamó y lo testimonió. Y Juan el apóstol tomó ese testimonio y lo dejó aquí guiado por el Espíritu Santo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este quita el pecado del mundo no significa que tú ya estás exento o perdonado de tus pecados. Absolutamente no. La Biblia dice claramente que debe haber arrepentimiento y fe, una fe salvífica que Dios dona en su gracia para salvar. Si tú crees al Evangelio, te das cuenta de tu condición desesperada, de pecador, pecadora, sin esperanza, sin solución posible. No me digas que porque una persona desde un balcón, que no somos nosotros, te perdones tus pecados, tú has resuelto tus problemas con tus pecados. Eso no existe en ningún lado. Si existe verdaderamente un Dios como existe, que es verdaderamente justo como lo es, el pecado debe de ser pagado. Y hay dos lugares donde se paga el pecado. Es en la cruz de Cristo, para aquellos que creen en Él, se arrepienten, o en el infierno eternamente. No hay otros lugares. Ahora nosotros te invitamos a considerar y a mirar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Aquel verbo que tabernaculizó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, en santidad y en justicia, agradando siempre al Padre, y él mismo lo decía, yo hago siempre lo que le agrada a Dios el Padre, y murió como sustituto, tomando el lugar de aquellos que por su gracia íbamos a creer en él. Juan el Bautista y nosotros te invitamos, y Juan el amado también, el apóstol, te invitamos a mirar y a considerar a Jesús como el Cordero de Dios, el único. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Que María? No, María no puede ser mediadora. Eso no es bíblico. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar que María es una mediadora. Al contrario, Nunca. ella habla de la bajeza, de su condición baja, de su condición de pecadora. Y cómo Dios en su gracia la usó, por supuesto. Dios la escogió para que pudiera llevar en su grembo al Hijo de Dios, que naciera, ¿no? Pero ella no puede ser mediadora de nada. El Papa tampoco, ningún sacerdote, ninguna religión, solo Jesucristo puede salvarte. Dice la Biblia en Hechos que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y esto es también lógico, porque si existiera otro modo, entonces no tendría sentido la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es. Amén. Amado, ¿qué te parece si acabamos con Isaías 55 del Vamos. 6 al 13? Vamos. Bueno, saludamos a todos los que se han agregado al final, porque veo que ahora hay más televidentes. Les damos un cordial saludo al Señor y vuelvan para atrás y empiecen desde el inicio. Nosotros estamos nadando en estas aguas que no tienen confines de la palabra de Dios y de las verdades eternas, ¿no? Amén. Ja. Isaías Oh. 55, ¿has dicho, amado? Sí. Venid a las aguas. No. No, pero estamos nadando en estas aguas. Venid a las aguas. Amén, amén. Bueno, Los que sí, no tienen empieza dinero, así. venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahí está, las prioridades eternas. Ahora, dime, ¿qué quieres mirar, hermano? Si hay preguntas, si hay comentarios, pueden escribirlo y lo veremos, lo responderemos, estaremos en contacto. Si Dios quiere, si les gustó, si quieren compartir este ministerio,
Les pedimos, tenemos un canal de YouTube, pueden también compartir desde YouTube. Apenas terminará este encuentro, esta transmisión, después de 5 o 10 minutos podrán ya compartirlo a través del link de YouTube donde lo deseen. Les agradecemos si lo hacen y si quieren hacerlo. Os amamos Isaías a todos. 55. Os amamos a todos y queremos vuestro máximo bien, vuestro supremo bien, vuestro confort en exceso, que es estar en las manos del Mesías, Jesucristo. Amén. Es ahí donde está el clímax del más que existir, el vivir. La verdadera vida. Como dirían Dice los así. italianos, la vera vita. 55. 6 al final. Ok. Vamos. Buscad, Cris, no nos saques del aire todavía. no nos Después saques, puede ir hermano. preparando. Vamos a orar después de leer esto. Oramos y después concluimos. Ok, amado. Vale, Ok, te ha dicho 55. que te tranquilices. Ok, tranquilísimo, tranquilísimo. 55, 6 Al fin, hasta el fin. Muy bien. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. llamadle en tanto que está cercano, Deje el impío su camino. y el hombre inicuo sus pensamientos, Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, Señor, amén. Por favor, sigue perdonando pecadores que se arrepientan, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca. no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí notar que la palabra es también el verbo, ¿eh? También que habla de la palabra, pero también de Cristo, el ministerio Como de decía Cristo. en el Evangelio, que dice que salió de las entrañas, del seno del Padre, ¡fua! Hacia afuera. Estaba en el seno del Padre y le ha dado a conocer. 1:18 de Juan, ¿no? Hermano, ¿cómo que del seno del Padre sale Jesucristo, pero sale por el Espíritu Santo hacia el óvulo de María, El corazón de Dios, digamos, también representa eso, salir del corazón de Dios, ¿no? Maravilloso. Nos Que pone Dios en nos evidencia el permita Hijo. morar en el corazón de Dios para salir a predicar de aquel que también salió Amén. para morir Voces por que pecadores. claman en el desierto de este mundo. Así Porque será con mi palabra alegría, que sale de mi boca. porque con alegría saldréis. Ok. Y con paz seréis vueltos. Los Los montes y los montes y los collados collados levantarán levantarán canción canción delante de vosotros. y todos los Todos los árboles del árboles del campo darán campo darán palmadas de palmadas aplauso. de aplauso. En En lugar de la lugar de la zarza zarza crecerá crecerá el ciprés, ciprés, y en y en lugar de la lugar de la ortiga ortiga crecerá crecerá rayán, arrayán. y Y será será Jehová Jehová por nombre, por por señal señal eterna, eterna, que que nunca nunca será será raída. raída. Amén. Gloria a Dios. En un mundo con tantas incertezas, ansiedades y vicisitudines, podemos decirte que hay una esperanza eterna en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay esperanza y hay socorro y hay refugio y hay consolación en Jesucristo. Aleluya. La palabra del Señor puedes encontrarlo a Él, puedes conocerle a Él. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Él. Y si Por tú eres favor. hermano nuestro, no deseches el tiempo que tienes. Sigue buscando al Señor. Si lo has conocido, sido buscado por Él, búscale a Él. Búscale en su palabra, busca su propósito. Conócele, como vemos a Juan el Bautista que conocía los propósitos del Señor. Aunque no le conocía, conocía del Señor, claramente. Oramos, amado. Gracias, Padre, por tu palabra y por este tiempo que me has permitido pasar con mi hermano Esteban y con tantos otros hermanos y hermanas, Señor, que están viendo, que verán, que habrán visto un pedazo. Amigos, amigas, Señor, te pedimos que tú obres en el corazón de estas personas, Padre,
que sigas obrando con tu Espíritu Santo y que esto pueda ser un ministerio que te agrade a ti, Padre, y que traiga gloria a tu nombre, Señor. Por favor, Padre, que tú, si tú lo deseas, puedas usarlo. Pero pedimos por esas personas que están ahí atrás, en dificultad, quizás enfermos, desesperados, desesperanzados, con problemas de salud, con miedos, con temores, con problemas económicos, con falta de trabajo, Señor, con incerteza hacia el futuro, Señor. Por favor, obra en sus vidas, manifestándote, Padre, a ellos a través del Evangelio, que puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también, Señor, que puedan, que tú, si tú deseas, puedas suplir todas estas necesidades, puedas dar socorro, puedas dar auxilio, puedas dar descanso, puedas dar todas las cosas que sean necesarias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, haces y harás. Gracias que podemos en Jesucristo deleitarnos, habiendo visto que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que tú le resucitaste al tercer día, que ahora está a la diestra tuya, reinando sobre todo y sobre todo, Señor, poniendo a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, Señor, y también comandando y llevando adelante toda la historia, Padre. Rey soberano, te adoramos y te agradecemos, y gracias, Espíritu Santo, también por vivir en nosotros, obrar, continúa a hacerlo, Padre. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Ahora el amado Chris nos va a poner la canción de Soy Pescador de Marcos Vidal. Ok. Y lo va a Buena poner semana aquí. para todos. Que Dios les bendiga. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna, y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar. Esa es mi meta, surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión, soy pescador. Y estoy aquí, se me juzga por salir a navegar, por ser terco, temerario y no esperar. Cuando hay tormenta, por intentar seguir el impulso que me quema el corazón, que ha llegado a convertirse en mi obsesión y que me alienta. Oh, surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión.
insistas más. Sé que voy ensangrentado y es normal, porque el cielo llueve piedras de cristal. Y a veces cortan, no sufras más por mí. No estoy débil ni acabado, no estoy mal. Que si tengo el pelo blanco es por la sal. Y no me importa